Entonces, pues vamos a empezar y vamos a hacer un pequeño recuento de Jeremías, ¿sí? Nosotros nos quedamos en el verso 11, el capítulo 2 fue lo último que vimos, ¿cierto? Y pues ahí estábamos viendo, vamos a recordar un poquito de ese llamado que le estaba haciendo Dios a Jeremías, que después es la primera sección que estábamos viendo. No lo vamos a recordar todo, porque pues imagínate empezar a hacer todo el recuento. Vimos la introducción, vimos que él sirvió por casi 40 años dando profecía, instruyendo al pueblo, pero pues que Dios también le advirtió que no lo iba a escuchar nadie, ¿cierto? Y fuera de eso, pues tuvo un llamado desde muy pequeña, desde muy joven, ¿cierto? Lo empezamos a ver cuando estudiamos el primer capítulo de Jeremías. Empezó con la instrucción desde muy joven y fuera de eso, pues él era de familia sacerdotal. Tenía que hablarle también a aquellos que lo rodeaban, como eran los sacerdotes, los principales de su época. Imagínense a un joven de 17 años hablándole a las autoridades, pues no era fácil. Por eso él desde un principio dijo, no, como yo tan joven voy a hablarle a ellos y incluso el Eterno le habla de manera muy dura, ¿cierto? Y le dice, si tú no lo vas a hacer, yo te voy a exigir a ti, o sea, vas a tener pleito conmigo. Imagínate eso, ¿no? O sea, tener contienda con Dios, pues yo prefiero tener contienda con el hombre, ¿no? Y vemos esto que Dios lo llamó y Dios le dijo, te voy a fortalecer, yo soy el que voy a hablar contigo y sí, a través de ti, y pues vas a llevar la palabra que yo te voy a decir desde ese mismo momento, ¿cierto? Y por eso en el verso 9 nos dice, contenderé aún con vosotros, dijo el Eterno, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Sedad y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Imagínate este mensaje que tenía que llevar Jeremías a todos los líderes religiosos de su época, porque pues en sí él tenía que hablarle a los líderes y vamos a ver que él le tuvo que hablar a los reyes y hablarle a los principales de los sacerdotes. A diferencia, incluso también al pueblo, ¿sí? Él tenía un llamado en general, pero pues tuvo muchos enfrentamientos con los sacerdotes, incluso con los reyes, ¿sí? Y este mensaje tan duro que les estaba diciendo y le estaba diciendo Dios, vaya, mire a estos pueblos gentiles como es Quitín, ¿sí? Y vaya y miren a ver si ellos estaban dejando a sus dioses. Si es que acaso, o como nosotros miramos hoy en día, ¿cuál de las religiones de hoy en día dejan a sus dioses por cualquier cosa? Y lastimosamente nosotros como hijos de Dios sí tenemos o tendemos a hacer eso, a cambiar a Dios por otras cuestiones o mm, por lo primero que se nos aparece en el camino, por así decirlo, ¿no? En este caso puede ser a un hombre, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestros hijos. Podemos empezar a poner en alta estima cualquier cosa por encima de Dios. Lastimosamente eso es algo que ha venido a través del pueblo de Israel, lo hemos visto desde muchas maneras posibles, como de un momento a otro un rey por no perder a su pueblo y pensar que el pueblo se le iba a levantar por ir a Jerusalén a adorar al Eterno. Eso fue cuando se dio la división y Jeroboam subió al trono, pues el que dijo, no, 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 venga, no, si estos se van a Jerusalén, es capaz de que queden allá, se levanten contra mí y me quiten el trono. Entonces, no, 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 venga, yo les voy a poner dos becerros, les voy a hacer su propia fiesta, les voy a poner sus propios sacerdotes, claro esté, que me convengan a mí y vamos a hacer esto.
¿sí? Eso es algo que siempre y se ha tratado de hacer a lo largo de las generaciones. Hoy en día es poniéndonos a nosotros mismos esto con el humanismo de yo puedo, yo hago, yo esto, ¿sí? Como yo soy el más poderoso, gracias a mi trabajo consigo esto. Si tú estás cansado de trabajar, tú te mereces tal cosa. Sí, todo esto que nos vende la publicidad, que nos vende el mundo en que nosotros somos los más máses, ¿sí? Cuando pues realmente pues no es así, ¿sí? El entender que nosotros no somos nada sin Dios, eso nos ayuda a realmente tener la humildad que necesitamos y no esa prepotencia de pues de decir que es algo que nosotros tenemos, ¿no? Y realmente esta es una de las objeciones que tiene el Eterno para no acercarnos a Él, que nosotros preferimos las tradiciones, preferimos todo eso y eso no lo hacen las naciones. Ustedes ven, y por lo menos en China, para cambiar de su Dios, tiene que pasar algo realmente extraordinario en sus vidas, porque muchos mueren por Buda, muchos mueren por su Dios, ¿sí? En vez de esto, incluso prefieren matar a su ser más querido si están en contra de su Dios. Y esto lo vemos en África, lo vemos en muchos lugares donde se está realmente, está esta persecución en contra del Evangelio, en contra de Dios, ¿sí? Y pues eso es algo que realmente muchos prefieren morir antes de cambiar a sus santos, antes de cambiar a sus ídolos, ¿sí? ¿Y será que nosotros vemos eso en los que dicen o decimos seguir a Yeshua? Y lastimosamente, si nosotros lo ponemos a pensar, ¿tú darías la vida por Dios? ¿Tú estarías dispuesto a vivir como vivió Jeremías por dar la palabra? Y creo que pues a nosotros nos costaría, ¿cierto? Cambiar nuestra gloria, cambiar lo que nosotros queremos por lo que Dios nos está pidiendo. Y a veces para nosotros es mucho más fácil cambiar la gloria del Eterno, cambiar todo lo que Él nos da por una gloria que se desvanece, por una gloria efímera, una fama efímera. A veces preferimos eso, a veces preferimos complacer a los demás, preferimos complacernos a nosotros mismos que realmente hacer lo que el Eterno nos está pidiendo. Y eso eran las palabras tan duro que el Eterno les estaba dando al pueblo, porque ellos realmente estaban haciendo eso, estaban dejando a la fuente viva. Y esto nos lo sigue diciendo en el verso 12 de Jeremías 2. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Eterno, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles dos males? El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejaron a aquel que los sustentaba, dejaron a aquel que los nutría, dejaba a aquel que realmente les iba a mostrar todo lo que necesitaban. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo segundo. ¿Qué hicieron? Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y acá cuando está hablando de cisternas, estas cisternas se refiere más a qué? A las filosofías de los hombres, a esas, a dejarme llevar por la ciencia, por la filosofía griega, por lo que dice el hombre, en vez de enfocarme en lo que dice Dios en su palabra, de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo debo de hacer, ¿sí? Lastimosamente eso es algo que ha pasado y lastimosamente nosotros casi siempre vienen y nos dejamos llevar más por los pensamientos, por los inventos, por las filosofías o fábulas que hay en el mundo, ¿sí? A veces preferimos creer que la princesa que besa al sapo y este sapo se convirtió en príncipe, preferimos creer esa fábula, ¿sí? En vez de creer lo que realmente el Eterno nos está diciendo, que ese amor que Él nos mostró, un amor tan increíble, ¿sí? Que Él nos mostró y a veces lo pasamos por alto, ¿no? Y lo cambiamos
por cisternas rotas, como son las filosofías humanas, porque realmente son rotas, son filosofías que no van a tener la complejidad o no van a tener el panorama completo, porque es lo mismo que yo decir, Dios está acá, es el diseñador, tiene la maqueta acá abajo, él ve el panorama de toda la maqueta, que es el universo, ¿sí? Sabe qué es lo que va a pasar, sabe qué estrella se va a golpear, sabe cuándo va a cambiar una estrella, cuándo se va a apagar, él sabe en qué momento la Tierra va a cambiar su ritmo, él sabe todo lo que va a pasar, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, pero nosotros queriendo decir o la maqueta decir, no, esto se va a hacer así, esto es así, esto es así, ¿ustedes creen que sería lógico? Pues no, realmente es ilógico, realmente es algo que no va a ser así, ¿sí? Y pues eso es algo que vemos acá, por eso es que él les está diciendo y les está hablando de una manera tan duro. Y después le sigue diciendo en el verso 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla, ¿sí? ¿No te acarreó esto el haber dejado al Eterno tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? O sea, el que está diciendo acá con estas últimas preguntas del verso 18 es que, ¿qué tiene tan bueno el camino de Egipto para que tú te vuelvas a él? ¿Qué tiene de bueno su filosofía, sus dioses y todo para que tú quieras volver a él? ¿Sí? ¿O qué tiene Asiria? ¿Qué fue lo bueno que te mostraron? ¿Qué fue lo bueno que te enseñaron para que tú quieras volver a lo que ellos te mostraron? ¿Sí? O sea, es ilógico que por lo menos poniéndolo en un contexto actual, es ilógico que un preso que salió de la cárcel que vivió de lo peor en la cárcel, que lo maltrataron, que le quitaron todo, porque eso fue lo que hizo Asiria con las 10 tribus, le quitó su nombre, le quitó su identidad, le quitó su Dios, le despojó de todo, ¿sí? Y pues eso es lo que está diciendo, o sea, ¿qué de bueno tienes tú allá? Y es como este preso que salió de la cárcel y quiera volver a la cárcel. O sea, para ustedes sería lógico que una persona quiera volver a la cárcel. Eso ya no es más sino porque definitivamente prefiere la maldad, prefiere hacer lo malo y piensa que eso es lo mejor que hay en vez de cuando tienes una salida como es el camino del eterno y prefieres seguir haciendo lo incorrecto y prefiere seguir cayendo en la oscuridad, seguir siendo maltratado, seguir siendo esclavo, seguir viviendo de la peor manera, ¿sí? Y lastimosamente eso es lo que dices, ¿por qué regresas de donde te saqué? ¿Por qué quieres regresar a ser esclavo? ¿Por qué quieres regresar a aquellos que te hicieron maldad? ¿Sí? Y eso realmente a veces nosotros somos así, eso se le dice es que nosotros somos masoquistas, nos gusta sentir el dolor, nos gusta que nos lastimen, nos gusta que nos apedreen, nos gusta que nos traten mal. Eso es ser masoquista y eso es realmente lo que estaba mostrando el pueblo o lo que a veces nosotros mostramos y es lo que Yeshua también lo dijo en una de sus enseñanzas, que nosotros somos como el perro que vuelve al vómito. Eso es lo que hacemos cuando nosotros queremos volver a donde nos sacó. No sé si ustedes se han visto a un perro cuando va y se vomita y va y de una vez se lo comen, no le importa, si no lo piensa, ni siquiera eso. Y eso es exactamente lo que dice las escrituras y lo que vemos acá que estaba pasando. Prefirieron volver a sufrir, a vivir mal, a depender de hombres, a sufrir del látigo de uno más malvado, que realmente seguir un mandato de un Dios que nos ama, un mandato que Dios nos quiere, prefirieron seguir eso. Por eso sigue en el verso 19, tu maldad
te castigará. ¿Por qué? Porque si caminamos hacia el camino de Egipto, hacia el camino de Asiria, pues tarde o temprano, eso va a hacer que ese yugo que antes el Eterno nos quitó vuelva a ponerse sobre nosotros, ¿sí? Y dice, y sigue diciendo, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Dios, a tu Señor, y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Imagínense lo que dice acá, ¿no? O sea, tu rebeldía te condenará. Y eso realmente es algo que podemos ver hoy en día. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando uno los quiere guiar realmente por el camino bien? Cuando uno le dice, por lo menos a una jovencita, y le dice, venga, mire, no se meta con tal muchacho, mire que eso va a resultar mal, mire que eso definitivamente es algo que no, y si más conoce de Dios, pues cuando más uno le dice, mire, no se vaya por ahí, mire, no siga todo lo que él está diciendo, porque va a traer varias consecuencias. Ahí es donde vienen hijos no deseados, hijos en una edad temprana, 16, 17, 18, 20 años, cuando pues lo ideal es que estemos pensando en otras cosas. No digo que esté mal tener hijos a esa edad, no está mal, pero siempre y cuando pues los queramos, siempre y cuando pues les estemos dando todo lo necesario para que ellos crezcan, ¿sí? Pero pues, ¿qué estaba pasando o qué pasa hoy en día? ¿Sí? ¿Será que está este temor y será que realmente la juventud va a entender que tarde o temprano esa rebeldía o ese desenfreno que tienen o ese de decir, ah, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera y yo puedo decir si tengo mi hijo, no lo tengo y lo puedo abortar, pero pues no saben a más futuro qué les va a pasar? Y puede que por un aborto pueda dejar de tener hijos y más adelante quiera tenerlos y en el momento que quiera tenerlos va a lamentar esa decisión que tuvo años atrás, ¿sí? Va a vivir las consecuencias. Puede que no sea eso, pero que puede después de eso llegue a pasar una enfermedad mucho más grave. O puede que Dios le dé tanta misericordia que ni siquiera tenga que pasar por cosas así, pero sí lo sufra a nivel psicológico. Yo he escuchado testimonios, escuché un testimonio hace años de una persona que había abortado y decía, yo escucho los llantos de bebé. Estoy sola en medio de la noche y escucho el llanto de un bebé que me atormenta habiendo abortado. A nivel psicológico, eso afecta, ¿sí? Y así la gente diga que no, así muestren en el mundo que no, pero a nivel interior eso oscurece el alma, eso lastima a nosotros y es donde viene ese castigo, que muchos dicen, no, 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 eso no sé qué. Pues muchos prefieren vivir en ese mundo, prefieren vivir bajo esas circunstancias que vivir realmente bajo la luz y bajo la dirección del Eterno. Y esto Dios no lo dice en modo de reprensión, no lo dice en modo de regaño, sino lo dice con melancolía, con tristeza. Es como cuando ustedes como padres, y sé que varios acá lo pueden decir, cuando un hijo va de camino y uno sabe que se va a tropezar, cuando uno ve y sabe que se van a dar un totazo bien duro, sea literalmente que van en el camino, uno les dice, no ve, mire por dónde van, mire el camino y no hacen caso y no hacen caso, uno que les toca dejar que se den el totazo para que entiendan. Desde ahí ya nos empieza a doler a nosotros y empezamos a mirar con tristeza y decir, es que prefieren sentir el dolor que escuchar nuestra voz, ¿cierto? Escuchar realmente que los queremos dirigir para que no se lastimen. Lo mismo pasaría en momentos ya más difíciles cuando nosotros empezamos a ver que están perdiendo, se están rebelando, están prefiriendo a sus amigos, a malas compañías que realmente a buscar y a seguir el ejemplo, o por lo menos las buenas conductas que nosotros a la medida de lo que hemos aprendido podamos enseñarles, ¿cierto? Y pues lastimosamente eso ha pasado también con el pueblo. Prefirió rebelarse, prefirieron dejar al Eterno por la idolatría, por un Dios que no se mueve, que no habla, que no nada, y a eso es a lo que Dios nos empieza a llamar. Y eso era lo que Dios les quería decir
Por eso en Jeremías 3:1 empieza diciendo, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta, él se juntare a otro, volverá ella más, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Eterno. Y esto realmente es algo que ha pasado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no cambiamos a Dios por otras cosas? ¿Cuántas veces a veces preferimos hacer otras cosas que buscar de Dios? Puede que en este momento ya estemos caminando un poquito más en los caminos de Dios, estemos entendiendo mucho más de Dios, pero ¿qué pasó en el tiempo antiguo? ¿Qué pasó en nuestras vidas anterior cuando Dios no estaba con nosotros? Estábamos así, estábamos amancilladas. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo, fornicando, estábamos haciendo lo contrario de lo que realmente, pues Dios quería de nosotros. ¿Cuántas veces no lo rechazamos, sí? Y esto ha pasado con el pueblo. El pueblo, en vez de seguir el compromiso con Dios, en vez de seguir el amor que Dios les estaba mostrando, un Dios que los salvó, un Dios que los rescató, que les dio sus constitución, esa Torá que es para privilegio de cuidarlos, de santificarlos, de que no les pasara nada, pudieran vivir de la mejor manera posible en un mundo totalmente oscuro, pudieran ser luz y mostrarle a las naciones que hay un Dios vivo, hay un Dios real, no el como ellos lo tienen, ¿sí? Y preferir dejarlo a él y amancillarse con otros dioses y ir y pecar, pues definitivamente, y aún así el Eterno decirnos, vuélvete a mí, sin importar cómo nosotros nos hayamos vuelto, sin importar cómo nosotros hayamos terminado. Y esto me recuerda a lo que pasa en Oseas con esta mujer adúltera, Gomer, cómo ella estando con él, cómo Oseas la rescató, se casó con ella, le quiso brindar un mejor hogar y ella decir, no, yo me quiero ir con mis amantes, prefiero estar con ellos que contigo. Imagínate ese dolor que también sentiría el Eterno a nosotros hacer eso y que definitivamente muchas veces hemos fallado en cuanto a esto, sí, y esta es una de las profecías, por eso digo, las profecías son duras, sí, Dios nos habla demasiado duro en estos textos y ahí es donde vemos que esto no nos lo dice desde ahora, no lo dice desde anteriormente, y esto lo vemos con Deuteronomio 24:1. Y acá es donde podemos entender el por qué Yeshua tenía que morir y tenía que tomar nuestro lugar, o si no, definitivamente nosotros no hubiéramos podido entrar a la tierra prometida, no pudiéramos estar en pacto, no pudiéramos estar ahorita acá aprendiendo y entendiendo lo que Él nos quiere decir. ¿Por qué? Porque estaba esta ley. Y en Deuteronomio 24:1 al 2 nos dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Es decir, se podrá casar con otro hombre, pero ya no podía volver a casarse con él. Esto lo dice creo que en versos más adelante, ¿sí? Entonces, al momento de pasarle carta de divorcio era porque había hecho algo indecente. Acá este indecente hoy en día pues, lo tratan de otras maneras, como por decir, no, pues es que si ya está flaca, ya está fea, ya está con arrugas, ya no me interesa, voy y me consigo otras. Y muchos la han interpretado por esa parte, porque debido a que indecente, pues tiene mucha, es muy general, ¿sí? Pero si nosotros lo miramos desde el Strong, está hablando más de indecente en el modo de, en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Que es realmente, y Yeshua incluso lo dice en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, él aclara que realmente desde un principio la única manera en que realmente Dios acepta un divorcio es cuando hay una infidelidad conyugal, ¿sí?
cuando ya no es, ya la persona pues está con otros hombres, ve que no es fiel, pues definitivamente ya ahí sí se le puede pasar carta de divorcio, pero ya no la podías volver a tomar a esta mujer. Sí, si tú querías darle el perdón y volverla a tomar, pues estaba estaba pues negado, o sea, estaba prohibido, por eso ahí en el verso uno vemos que le pregunta y le dice, ¿volverá a ella más? O sea, ¿podrá él volver a ella? Pues realmente a nivel escritural, de acuerdo a los mandamientos, pues dice, no, no va a poder volverla a tomar, ¿sí? Y por eso sigue y realmente esto nos vuelve que aquel que adultera, ¿sí? Con varios, y pues Israel realmente cambió a Dios con varios ídolos, con muchos, pues y aún así que le está diciendo, vuélvete, vuélvete a mí. Ahí vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios desde un principio diciéndole, mira, tú puedes hacer y tú hiciste eso, pero si te arrepientes, pero si te conviertes, como lo dice Deuteronomio 30, si tú te conviertes y te arrepientes y obedeces la voz del Eterno, pues definitivamente, pues, ¿qué va a hacer? Nos va a salvar, definitivamente nos va a restaurar, definitivamente nos va a sacar de allí, ¿sí? Y por eso le dice, más vuélvete a mí. Imagínate en ese momento de pasar o estar dispuesto a pasar por alto una infidelidad. No sé si ustedes lo han pensado, si ustedes serían capaces de perdonar una infidelidad. Si lo han vivido, creo que ustedes dirán si sí lo pasarían por alto o no. Yo sí se lo he dicho a mi esposo, yo creo que esta es una de las que no le pasaría, no se la podría perdonar a no ser que Dios me ayudara a perdonarlos, y eso sí se lo he dicho abiertamente, porque pues es algo que realmente a mí me dolería demasiado, ¿sí? Y no sé a ustedes, pero creo que eso dolería demasiado el tener una infidelidad o saber que la pareja sea infiel. Imagínate a Dios viendo la infidelidad de su pueblo, él queriéndoles dar todo, él queriéndoles mostrar todo, incluso él lo dice en una de sus profecías, te di de comer, te doy vestido, te doy comida, te doy la vida, te bendigo, te cuido y aún así me desprecias, que te hice mal para que te alejes de mí. O sea, imagínate ese dolor que tendría el Eterno y es el mismo dolor que nosotros sentiríamos si viene nuestra pareja y nos es infiel. O sea, ahí es donde nosotros decimos, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que fui yo la que fallé? ¿Será que hay algo que está mal? ¿Cierto? A nivel de nosotros sí nos dolería tanto. Imagínense al Eterno queriendo salvar a todos, queriendo proteger a todos con un celo tan grande como es el que él tiene. Y aún así, ¿qué dice? Aún así, el preferirse irse tras ídolos. Lastimosamente, eso lo hemos hecho. Y por eso, pues aquel que cometiera un adulterio, pues qué castigo iba a venir. ¿Qué esperaba o qué se espera de nosotros que somos adúlteros, que hemos fallado realmente al Eterno? Pues eso lo dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Nuestra condena era la muerte, no había salida para nosotros. Eso era algo que definitivamente necesitamos algo que nos sacara de esa condena porque ya nosotros estábamos condenados. Desde el momento en que preferimos y rechazamos a Dios y preferimos el mundo y preferimos lo malo y preferimos el amancillarnos con otros en vez de seguir realmente a Dios. Y acá Dios está diciendo que Él va a proveer algo, que Él haría algo para hacerlos volver. Por eso le dice, vuélvete a mí, dice el Eterno.
sea, es como diciéndole, yo voy a buscar la solución, voy a hacer algo para que tú puedas regresar a mí, para que puedas recibir mi perdón, para que puedas recibir mi abrazo, para que puedas otra vez estar conmigo. Imagínate eso, realmente es algo que nosotros no merecíamos, ¿sí? Y por eso pues él iba a proveer a alguien un medio del cual va a recibir ese castigo que nosotros merecíamos y que y recibir ese castigo. ¿Quién fue ese que recibió nuestro castigo, que se puso en nuestro lugar y aceptó toda esa condena que nosotros merecíamos? ¿Quién fue? Pues Yeshua. Yeshua fue ese medio por el cual Dios nos mostró su perdón, por el cual Dios nos dio otra vez la entrada al reino de los cielos, por el cual nosotros tenemos la capacidad de entrar otra vez en pacto y si nosotros rechazamos a Yeshua, estamos rechazando el pacto, ¿sí? Y realmente esto es duro lo que el Eterno nos está diciendo y fuera de eso le sigue diciendo, les dice en el verso 2: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, o sea, mira y mira a tu alrededor a ver en qué lugar tú no te perdiste, tú no te prostituiste, no fuiste tras otros ídolos, ¿sí? En vez de seguir lo que yo te estoy diciendo y sigue diciendo, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido destinadas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, a lo menos desde ahora no me llamarás a mi Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. O sea, ¿qué dice el Eterno? Viendo todo esto, no vas a llegar a un momento en que me vas a llamar y vas a clamar a mí y crees que yo voy a guardar mi enojo para siempre. O sea, imagínate, o sea, pónganse ustedes en el lugar de Dios, imagínense a su esposo transgrediendo y si él infiel con muchas personas, o bueno, no solo en ese aspecto, a nivel de otros factores, pues también fallándoles a ustedes, ¿cómo se sentirían cuando realmente ustedes no ven ese amor, no sienten ese amor de su esposo, de su esposa, de su pareja, ¿sí? Y llegar el momento en que tengas que decir, ¿será que yo voy a poderlo perdonar? ¿Será que mi enojo va a durar para siempre? ¿Será que voy a guardar este rencor eternamente? Pues vamos a ver que esto es algo que realmente el Eterno no guarda el rencor para siempre, lo vamos a ver más adelante. Pero definitivamente si nosotros nos ponemos en los zapatos del Eterno, decimos, Dios mío, tu amor es demasiado grande para perdonarnos aún así con lo que hemos visto, ¿cierto? Y por eso sigue diciendo, me dijo el Eterno en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica, ¿sí? Y los árboles frondosos era símbolo o era igualdad de qué? De adoración idólatra. ¿Qué hacían ellos? Y si nosotros lo miramos, era donde ellos en estos árboles frondosos debajo ponían a sus ídolos y hacían la respectiva adoración de acuerdo al ídolo. Por lo menos si era por lo menos la diosa Astarte, pues tenían sus orgías, tenían sus cosas de acuerdo al pensamiento que fueran, ¿sí? Si tenían a otros dioses, por lo menos a Baal peor, pues le llevaban sus ofrendas y todas estas cosas que cada uno de los dioses le iban pidiendo. Vimos que Baal peor, pues realmente las ofrendas que pedía, pues ¿cuál era?
el de hacer del 2, ¿sí? Y en vez de ir tú al baño y hacerlo, pues ibas allá ante tu Dios, ibas, hacías las cosas ahí y listo, esa era tu ofrenda. Eso era algo que se estaba dando en ese entonces y si nosotros lo miramos a lo largo de todas las escrituras, siempre nombra ese árbol frondoso. Y si nosotros lo miramos a nivel de historia, por eso les traigo un video acerca de esto, hoy en día todavía se está dando este árbol frondoso, del cual hoy pues lo tenemos como el árbol de Navidad, ¿no? Vamos a mirar a nivel histórico qué trae eso con el árbol de Navidad, ¿vale? Ya teniendo en cuenta de dónde viene esta oración de árboles frondosos, pues realmente viene hacia adorar a Tamuz, adorar a un ídolo pagano y recordemos que pues todo esto, pues como lo dice él, viene trasfondo espiritual. Si todo esto no es práctica porque sí, no es algo que el hombre se haya inventado, o esta mujer haya dicho un día, no, yo quiero que todos me adoren, voy a hacer esto, no, hay espíritus tras de esto, eso es algo innegable, ¿sí? Pero pues nosotros teniendo esto en cuenta, y esto es algo que a lo largo de las escrituras, Dios está en pleito con esta oración, ¿sí? Por eso el restituir lo que Dios nos ha mandado es quitar todo esto de nuestras vidas, ¿sí? Si todavía tienen dudas de esto, lo pueden buscar y pueden eh, tratar de preguntarle a Dios de manera muy personal y decirle, Dios mío, ¿será que tú estás de acuerdo con esto que estoy haciendo? Y busquen a través de internet, hoy que está tan abierta todo, busquen el origen de un árbol, del árbol de Navidad, quién fue el que dijo, quién fue el que empezó a hacer toda esta costumbre, porque pues esto no es costumbre que nació de sí, porque sí, ¿sí? ¿Quién hizo de la costumbre del pesebre? ¿Quién hizo la costumbre de las luces de Navidad? ¿Qué significa, qué significado tiene? ¿Qué significado tiene esto de Papá Noel? Si realmente tiene un origen bueno, como lo dice la Iglesia Católica, que era San Nicolás, que estaba repartiendo regalos y todo esto, o realmente viene en un contexto totalmente diabólico y cómo de dónde viene también esta celebración, como hoy la conocemos, ¿sí? Si realmente es escritural, pues también debemos de mirarla a la luz de las escrituras y más nosotros que queremos volver a lo que está escrito, ¿no? No podemos dar todo por sentado y más ahorita que ya se está acercando esta época, pues deberíamos informarnos, saber qué representa cada uno de estos. Incluso hay un documental de Discovery Channel, si no estoy mal, creo que yo encontré uno de ellos. Habla acerca de esto, sí, está toda esta idolatría y realmente a veces no sabemos y eso quita que nosotros le estemos dando la prioridad al Eterno. Incluso estaríamos fallando al primer mandamiento de estos del Decálogo, que él dice que no pongas dioses ajenos delante de ti, ni de lo que está en la tierra, debajo de ella, ni lo que está arriba del cielo. Y entre eso, pues entra ¿qué? Un árbol. No podemos poner un altar, no podemos ponerlo como el centro de todo, como esto, sí, sino más bien que nuestro centro sea Dios, el Dios eterno, ¿no? Entonces vemos que toda esta fornicación, toda esta idolatría que estaba presentando el pueblo, no es nada nuevo para nuestra época, esto es como un periódico, lo vimos con Isaías, pareciera que estuviéramos hablando del periódico de hoy, ¿cierto? Y realmente eso estaba pasando. Y lastimosamente vemos que eso no solo pasó en las 10 tribus, sino también pasó en Judá. Esto lo vemos en el verso 7 y dice, y dije, después de hacer todo esto, se volvieran a mí, pero no se volvió. O sea, Dios dijo, no, pues de pronto ya al haber visto toda esa maldad, haber visto toda esa corrupción, al entregar a sus hijos a Baal, al hacer todo esto, pues de pronto volverán a mí, pero aún así, ¿qué dice? No se volvieron a mí. Y sigue diciendo, y lo vio su hermana, la rebelde Judá, o sea, lo vio también la casa del sur, lo vio también ellos y lo vimos a nivel histórico.
Judá vio cómo terminó Israel en manos de Asiria, cómo fueron perseguidos, cómo fueron llevados cautivos, cómo fueron desmechados, por así decirlo, a cada una de las naciones y siendo esparcidos al punto de perder su identidad. Ellos lo vieron, ¿sí? Estuvieron presentes cuando pasó eso. Pero aún así, viendo las consecuencias del pecado de Israel, ¿qué pasó? Aún así ellos no quisieron volver. Y aún Dios tenía esperanza y aún Dios vemos que Dios todavía tiene esa esperanza, por eso no ha acabado del todo con nosotros, por eso todavía estamos acá buscándole a Él y entendiendo todas estas profecías, ¿sí? Y una de las referencias que tenemos realmente de ver que las 10 tribus apostataron, fueron infieles, se apartaron, no quisieron seguir al camino del Eterno, aunque Él les dio la posibilidad de volver, pues lo vemos en Oseas, ¿no? Como él mostró ese amor, se casó con una prostituta, ¿cierto? La aceptó y fuera de eso, pues esta mujer que hizo, no, yo rechazo a todo lo que es de Dios y me voy y me pierdo, que fue realmente lo que hizo Israel. Por eso dice diciendo, pues lo vio las tribus del sur haciendo lo que no está, lo que no debían haber hecho y más que tenían la instrucción. O sea, la casa del norte, pues bueno, desde que Jeroboam puso sus reyes, les dio sus dos becerros, le dio la fiesta, le dio todo eso, ellos se apartaron del todo, ¿sí? Pero ¿qué hizo Judá? Judá empezó a mezclar. Decir, no, yo le sirvo a Dios y le sirvo también a estos dioses. Ay, busquémosle una ayudita porque es que creo que no me está respondiendo. Creo que no me está diciendo lo que le conviene, entonces pues voy a hacer, voy a pedirle ayudita a este Dios, voy a voltear a San Antonio para que me consiga mujer porque es que Dios todavía no me ha respondido. Imagínate, eso es lo que estaba pasando en ese entonces. Y sí, por eso dice en el verso 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, viendo que Dios dijo, ya no quiero ver nada con Israel, le va a pasar carta de repudio, ya no va a ser mi pueblo, ya no va a ser amada, ya no va a hacer nada conmigo. Y aún así, Judá, que tenía la instrucción, que tenía las leyes, aún así, les fue pasado por alto. ¿Sí? Y eso lo vemos nomás con nuestros hijos. Hay uno que tenemos que es juicioso, que ve que uno los castiga, que uno castiga por ciertas cosas y aún así sigue y sigue haciendo incluso aquello por lo que castigamos al hermano, ¿no? Y a veces decimos, oiga, pero es que no entiende ni viendo, ¿cierto? Ahí es donde entramos nosotros y decimos, nosotros somos más tercos que un burro por lo menos conoce a su amo, conoce a su señor, ¿cierto? Pero nosotros a veces nos olvidamos de él, a veces olvidamos quién es el que nos mantiene, quién es el que nos da todo, nos olvidamos a veces de eso, ¿sí? Y eso realmente es fuerte, es doloroso que aunque las 10 tribus cambiaron por completo la Torá, se apartaron del todo y vemos que Dios se los anticipó, o sea, Dios no hizo el castigo porque sí se los anticipó. Y es como cuando nosotros como padres cogemos, le hablamos al hijo y le decimos, mira, tú hacen esto, por lo menos digamos en el colegio vas perdiendo o van perdiendo ciertas materias y nosotros le decimos, venga. Si tú pierdes el año, ve que va a pasar esto. Te lo advierto. O sea, está advertido, ¿cierto? Ahí sí, como dice un dicho, soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con estas 10 tribus? ¿Y qué pasaría si este muchacho dice, no, pues eso mi mamá, ¿qué me va a hacer eso? Yo voy a seguir y hago mi voluntad, pues pierde el año. Por lo menos mi mamá sí fue una muy dura, aprovechando que no está, sí fue muy dura en cuanto a eso. Mi mamá sí, con mis hermanas en ese aspecto, creo que es tipo así como mostrando ese ejemplo de Dios, porque ella en un principio le dijo a una de mis hermanas, mira, si usted pierde esto que y anteriormente pues se pagaba las escuelas, no es como hoy en día que es un poquito más gratuito, más fácil,
Para ese entonces se pagaba cierta plata y era harto. Le decía, si usted pierde el cartón donde está pago todas las matrículas del año, demuestra eso, pues definitivamente ya no le doy escuela, ya no le doy colegio, ya mejor dicho, usted tiene que mirar cómo estudiar. Mamá era y es de las que dice algo y lo cumple. Y pues mi hermana se fue de fiesta, se fue por allá, no sé, dejó por ahí el cartón botado y lo perdió. Y después, pues hubo problema en el colegio, pues para poder presentar todo, para demostrar que realmente pagó, pues imagínense, era difícil, ¿no? Y mi mamá se lo cumplió, no le dio más colegio. Esto me hace recordar a mi mamá, porque Dios es de los que dice y hace, Dios te advierte, Dios te dice de mil maneras, mira que te voy a castigar, mira que te voy a hacer esto, mira que esto, ¿cierto? Y lo anticipó años más adelante con Oseas. No solo con Oseas, con otros profetas, ¿sí? También anticipó, lo vemos con la Casa del Sur, cuánto no le anticipó a ellos, cuánto no le habló a través de Jeremías antes de que llegara a los babilonios, le habló harto tiempo. Lo vemos también con otros de los profetas que estuvieron antes que Jeremías, hablándoles y advirtiéndoles que iba a venir un pueblo que los iba a acechar, que los iba a llevar, y esto no solo lo vemos con profetas, sino lo vemos desde la misma Torá. ¿Qué dicen en Deuteronomio 28? Si no siguen a Dios, si no siguen sus pactos, si no siguen, van a venir estas consecuencias, que tus hijos van a ser llevar cautivos. Va a venir una nación de una lengua que tú no conoces, y va a ser, y va a venir como águila que se los lleva a todos. Pues realmente vino una nación con su estandarte que era un águila y se los llevó y los tomó por esclavos. Y a veces nosotros tomamos a Dios como si Dios fuera muy permisivo, como si Dios aceptara cualquier cosa, y realmente Dios también tiene su límite. Y eso es algo que tenemos que enseñar, es algo que acá mismo lo está dando y es mismo Dios está diciendo, mira, por esto te estoy castigando. O sea, no era porque no hubiéramos hecho nada, porque hubiéramos sido muy santos, sino que realmente estábamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos pedía, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Judá? Lo seguimos viendo, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella ahí fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, o sea, lo tomó como si no pasara nada, dice, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Eterno. Y esto realmente sí es donde se llama y lo que hoy conocemos como hipocresía. Sí, no sé si ustedes han tratado con gente que enfrente de uno dicen una cosa y después por allá a las espaldas está diciendo de todo, ¿sí? Y ese es lo que estaba pasando con el pueblo. Delante de Dios querían mostrar una cosa, decir, yo te sigo, yo te sirvo, yo quiero seguir contigo, pero a la vuelta de la esquina iban y adoraban a otros dios, pensando que Dios no los veía, cuando es que, o sea, ¿quién se puede escapar de la mirada de Dios, no? Y lastimosamente, eso es algo que a veces nosotros se nos olvida y a veces también empezamos a seguir fingidamente a Dios. O sea, sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas y lo hacemos por hacerlo y se nos olvida lo principal y es el servicio a Dios, es ese amor con el cual yo quiero servirle a Él y quiero representar a Él, ¿cierto? Por eso Isaías también lo dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca deleita, con su boca alaba, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa ha sido una tradición. Es como por decir, vienen ustedes con la tradición de la abuelita. Ay, la abuelita todos los domingos hacía una arepa, ¿sí? X arepa, ¿sí? Y nosotros nos gusta porque es que es bonito, porque es que nos da placer por eso, pero lo hacen por
tradición, más no por convencimiento, más no porque le sea atractivo en otros aspectos o realmente no entiendan el significado, el simbolismo de lo que representaría para la abuelita, ¿sí? Y si nosotros miramos cuando habla la Biblia el corazón, está hablando de la voluntad, está hablando de la sinceridad, está hablando de rendirnos totalmente a Él, ¿sí? Porque nosotros cuando hacemos algo, por lo menos no sé si a ustedes les ha pasado, empiezan a escribir algo y de algún momento empiezan a pensar en aquí, en allá y siguen escribiendo. Cuando se dan cuenta ya terminaron y ni siquiera se dieron cuenta qué fue lo que copiaron, ¿sí? Debido a eso. A que están acá, están en automático, en piloto automático, pero su voluntad, sus pensamientos, su deseo está en otra parte, ¿sí? Lo mismo estaban haciendo acá, estaban sirviéndole en automático, como es algo que yo ya hago por inercia, no me doy ni cuenta, eso a veces pasa cuando nosotros abrimos la puerta, a veces entramos de afán y cuando miramos, diga, yo sí cerré con llave, yo no cerré, a veces sentimos eso, o cuando por lo menos si ustedes manejan carro, entran y ponen de una vez los cambios, ustedes ya lo hacen en piloto automático, ¿sí? Ni se dan cuenta ni se dan por enterado. Entonces, esto es algo que estaba pasando con el pueblo y a veces nosotros también somos así. Y esa es una referencia que da Jeremías a este pueblo. Le dicen definitivamente, ustedes tenían el culto, tienen el templo, tienen todo, pero me están siguiendo por simple costumbre. Por simple, porque fue el enseñado por su padre, les dijo esto tienen que hacerlo, lo hacemos y punto, pero no era porque conocieran realmente las implicaciones, porque tuvieran deseo de servirle a Dios realmente de corazón, de voluntad, de pensamiento, de interés, sino que realmente lo hacían por hacerlo, por cumplir, ¿sí? Por eso sigue el verso 11, y me dijo el Eterno, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea, como quien dice, ¿será justa Israel? ¿Será justa, más justa Israel en comparación de la rebelde Judá? ¿Por qué? Porque es mejor que tú seas frío o caliente en vez que seas tibio. Eso lo dijo Yeshua, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo Judá? Estaba haciendo tibio, ni un paso acá ni un paso allá. Estaba haciendo, no, pues yo le sirvo a los demás, prefiero ser tibio y pues le sirvo a los dioses, ¿no? Y eso lo dice claritamente Yeshua, ¿no? Si ustedes no pueden servir a dos amos, no pueden servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Y Juan también en sus cartas, en sus, creo que es en la primera carta de Juan, él dice claritamente, dice, o le sirven a Dios o le sirven al otro, es decir, a Satanás. O sea, no hay de otra, no hay términos medios, no hay medias tintas, no hay nada de eso, o es o no es, ¿sí? O es blanco o es negro, pero medios colores en cuanto a Dios no hay, ¿sí? Entonces, por eso vemos acá que Dios habla realmente a través de este profeta y le dice, ve, háblales a esto. O sea, no era algo fácil de hablar todo esto que Jeremías tenía que ir a decirles, no era fácil, ¿sí? Por eso sigue diciendo en el 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Eterno. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Eterno. No guardaré para siempre el enojo. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién el Eterno le dice, proclama esto a las 10 tribus en medio de la dispersión? Aquellas que perdieron su identidad, aquellas de las cuales somos parte nosotros, ¿sí? ¿Qué dice? Yo soy misericordioso, no voy a guardar para siempre mi ira. O sea, si tú piensas que Dios todavía te está odiando, que todavía tiene y no tiene misericordia, Dios nos está mostrando misericordia y que dice, no guardaré para siempre mi enojo. Él ya nos disciplinó, ya nos castigó, ahora a nosotros nos toca volver a retomar el camino y obedecerlo ahora sí con
con alegría, con dicha de corazón, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 13. Reconoce pues tu maldad, porque el Eterno tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice quién, el Eterno, ¿sí? ¿Qué dice? Arrepiéntete, confiesa primero tus pecados, ¿sí? O sea, acepta que realmente eres un pecador que está haciendo en contra de Dios, que Dios es tu Dios y que definitivamente pues tú estás haciendo todo lo contrario. Primero, reconoce eso. Después, ¿qué dice el verso 14? Convertidos, hijos míos, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. ¿Sí? ¿Qué dice convertidos? Ahora que ya entendiste, arrepiéntete y conviértete. Empieza a volver en la dirección hacia el Eterno, en obedecer sus mandamientos, en entender sus principios y seguirlo completamente a Él. ¿Sí? Y dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. Es decir, todos los que oigan, no todos van a querer obedecer. No todos van a estar dispuestos a caminar por el camino estrecho. No todos van a querer caminar por una vereda difícil de caminar. No todos van a coger la puerta estrecha. ¿Sí? Eso es algo que nos dice las escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo? Y acá nos está dando esa promesa realmente a aquellos que se arrepienten. Eso lo dice acá. Nos va a tomar y nos llevará ¿a dónde? A Sión, a Jerusalén. ¿Cuál es esa acción que nosotros estamos esperando? No la física. Estamos esperando ¿cuál? Aquella nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Esa es nuestra esperanza, el entrar a esta ciudad. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la dirección del Eterno, vamos a convivir con el Eterno, vamos a vivir en por la eternidad con Él, en paz, en bendición, ¿cierto? Y sigue el verso 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciencien con ciencia y con inteligencia. ¿Pero qué? Según el corazón del Eterno, no según los pensamientos de cada líder, de cada profeta, de cada pastor, sino de acuerdo a lo que dice en su palabra. Y esa es la promesa que nos da. Sí, te daré sacerdotes encargados de enseñar realmente mi ley, mi palabra, mi profecía, ¿sí? Que realmente les den la libertad para que ustedes puedan caminar de acuerdo a los principios del Eterno, conforme y mostrando y reconociendo ese amor que Dios tiene y que nos enseña a través de la Torá, ¿sí? Esos líderes, más no les iba a quitar esos líderes que realmente estaban transgrediendo, estaban cortándoles, estaban quitándole toda la lana y preferían vivir de ello, preferían despojar a las ovejitas de todo lo que tenían. Y eso realmente, ¿qué dice? Ahora les voy a dar un pastor que realmente siga, que realmente les enseñe lo bueno y no les quite la lana, sino que antes les enseñe y les muestre un verdadero camino. ¿Sí? Y sigue en el verso 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Eterno, no se dirá más, arca del pacto del Eterno vendrá, ni vendrá al pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echará de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Eterno en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán a la casa de Judá y a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Entonces, ¿qué dice? Va a llegar un momento en que ya no vamos a necesitar del arca del pacto. ¿Por qué? Porque tenemos la misma presencia del Eterno. Ya no vamos a necesitar de un símbolo
para saber y para acercarnos a Él, sino que directamente vamos a acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que va a estar centrado allí en el medio del trono, en medio de la Jerusalén celestial y vamos a poder estar viviendo con Él, hablando con Él cara a cara, podemos entrar nuevamente en Él. Y acá ya sería que una completa restauración de las 12 tribus para estar en la Nueva Jerusalén, para vivir aquí y para tener al Eterno con nosotros, pues definitivamente ya habría una totalmente restauración, ya se cumpliría todo lo que están diciendo todos los profetas. Imagine, desde acá ya nos habla de esa restauración total de la cual nos habla Apocalipsis, ¿no? Igual ya no habría contienda entre las 12 tribus, ya no andaríamos peleando, ya no seríamos cristianos contra judíos, ya no seríamos raíces hebreas contra el judaísmo, sino que todos andaríamos de acuerdo a las palabras, a las instrucciones del Eterno, sin dividirnos, sin andar peleándonos, sino andando juntamente como un pueblo, como una esposa amando a su esposo. ¿Sí? Eso es de lo que nos habla, ¿sí? Y sigue en el verso 19. Yo preguntaba, cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. O sea, en el momento en que no nos apartemos del Eterno, en el momento que entendamos que solo en Él tenemos agua viva, que solo en Él podemos ser, tenemos el pan de vida, tenemos eso que nos sacia, eso que nos llena, cuando entendamos eso es que realmente ¿qué va a pasar? No nos vamos a apartar de Él. Ahí es donde nosotros debemos de anhelar ese cumplimiento, ese retorno, ese regreso a Sion, que es en el cual nosotros debemos de poner mayor atención, ¿sí? En el cual nosotros debemos de estar añorando mucho más el cómo nos va a poner a nosotros como hijos allí en esa tierra deseable, en la rica que realmente va a ser la heredad de todas las naciones, ¿no? ¿Y cuál es la rica heredad de todas las naciones? Pues realmente es el territorio de Israel. ¿Por qué Israel se conoce en todo el mundo? Porque no se habla de un país de África, ¿sí? Porque no se habla de países como Grecia, como Francia. Tú no tienes noticias de Francia, pero sí tienes noticias de Israel, ¿sí? O sea, en las noticias normales del televisor casi siempre se habla de Israel. Cuando pasa algo en Israel, eso todo el mundo habla de él, ¿cierto? Pero cuando pasa algo en Francia, ¿han hablado algo? Por lo menos se sigue hablando de Ucrania y esta guerra de Rusia, muy poco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene que pasar algo que afecte a todo el mundo para que se hable de eso. Si no afecta a todo el mundo, no se habla. Pero pasa algo en Israel que no afecta a todo el mundo y se está hablando y se está conociendo. ¿Por qué? Porque es esa tierra deseable, esa tierra donde todos van a querer estar y mucho más cuando esté el Eterno allí presente, ¿no? Y por eso le vamos a llamar ¿qué? Padre, Padre mío. Si quieres que realmente el Eterno te entra a esta tierra, Israel, si quieres realmente ser apacentado por Él, seguir de acuerdo a su voluntad, pues ¿cuál es el requisito que tenemos que hacer? Llamarle Padre mío, vivir bajo su mandato, bajo sus reglas, bajo sus principios, ¿sí? Y eso pasa en cada una de las casas de ustedes, ¿no? Cada uno desde la puerta para adentro tienen ciertas reglas a la hora de llegar, a la hora de comer, a la hora de acostarse, qué se va a ver en la casa, qué no se va a ver. Hay ciertas reglas que no están por escrito, pero que se tienen entredicho y se conocen desde que los niños están muy pequeños, incluso desde que la pareja se formó, se empiezan a hacer ciertas reglas, pues ¿para qué? Para no dañar la convivencia, para que todos vivamos y vayamos directamente en un solo camino. Al nosotros decirle Padre mío, es aceptar su autoridad, es aceptar su mandato, es aceptar sus reglas, es aceptar todo lo que Él nos está diciendo. ¿Sí?
Eso es algo que tenemos que entender. Y por eso, pues sabemos que si nosotros hacemos esto, pues Él lo va a cumplir. ¿Lo va a cumplir en dónde? En su tiempo. No cuando nosotros queramos, no cuando yo quiera, yo por mí que venga ya, ¿cierto? Pero pues Él tiene su tiempo. Y antes, pues le agradezco a Dios porque todavía sigue teniendo misericordia, que todavía tenemos tiempos de buscarle, que todavía podemos enseñarle a otros y que ellos se vuelvan a Él, que todavía hay misericordia para todos aquellos que todavía no han llegado a los pies del Eterno. Pero esta es una promesa que debemos de tener presente cada vez y recordarla cada vez que oremos. Que Él es nuestro Padre, que yo estoy bajo su autoridad y que al llamarle a él padre, pues estoy aceptando que soy su hija, que voy a vivir bajo sus leyes y esto me va a dar la entrada ¿a qué? A la tierra prometida, que voy a tener esa heredad, voy a tener eso que dice Pablo, voy a ser coheredera, ¿sí? De el reino de Dios, ¿no? Y también de las promesas. Entonces, como vemos todo este capítulo 3 y si lo resumimos realmente en todo, pues realmente vemos que lo único que realmente nos da la salvación y nos da la entrada es que el arrepentimiento. El hacer un arrepentimiento, un cambio, un techubá realmente de corazón. No solo de palabras, no solo decir, ay Dios mío, perdóname y ya está ahí quedó, sino que tenemos que ponerlo también en obra, en realmente caminar y hacer esa reconciliación con el Eterno y esa reconciliación me conlleva a que hablar como el Eterno habla. Si Él dice que esto es negro, eso es negro y punto, yo lo voy a hacer, ¿sí? Si Él me dice no comas tal cosa, bueno, no voy a comer tal cosa, lo voy a hacer aún así, no entienda, ¿no? Entonces, esto es algo que Él quería hacer, pero aún así el pueblo, ¿qué? Lo rechazó. No quisieron escuchar, no quisieron escuchar el mensaje del Eterno. Y al ser rechazado, al ver que el pueblo no lo quería llamar Padre mío, no quisieron acercarse a él, pues, ¿qué dice? Sigue en el verso en Jeremías 9:1, nos dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O sea, Jeremías sabía que iba a pasar algo tan grande que él decía, ojalá tuviera tantas lágrimas para derramar y para sacar todo este dolor que estoy sintiendo. Imagínense, es como ustedes ver y ver esta ciudad realmente cómo se pierde, ver las ciudades de nuestras naciones, la gente que está a nuestro alrededor, que nosotros tratamos de enseñarle, que nosotros tratamos de esto, que ellos conocen las escrituras y aún así que no se acercan a Dios y por eso viene semejantes castigos, vienen las consecuencias, viene todo ese castigo, toda esa disciplina que Dios hace por nosotros, no querer mirar realmente lo que Dios nos está diciendo, ¿no? No sé si hasta caiga dudas, preguntas hasta dónde llevamos, hasta dónde vamos. ¿Vamos bien? Vamos bien, Juliecita, pues hasta la presente voy entendiendo gracias al Eterno, porque uno va leyendo aquí en la palabra de Él y lo va entendiendo pues más, ¿sí? Más de acuerdo a lo que su merced nos va diciendo, pero con la ayuda del Eterno. Entonces vamos a continuar, ¿listo? Ahí sí como dicen, el que calla, otorga. Bueno, entonces vamos a seguir con esta sección 2, donde vamos a entrar entre los capítulos 11 y 30, donde vamos a ver las advertencias y promesas proféticas. Unas advertencias, nuevamente del juicio, pero esas promesas proféticas que Él nos iba a restaurar, que Él nos va a levantar, ¿sí? A pesar de que Él nos discipline, a pesar de que Él nos castigue, aún así Él nos va a volver a levantar, nos va a volver a
a mostrar ese amor que solo Él nos puede mostrar, ¿no? Y eso lo vemos con nosotros mismos cuando disciplinamos a nuestros hijos, pues el castigo no dura para siempre, ¿cierto? No lo vamos a hechichar siempre, no les vamos a estar dando rejo, palo, regaños todo el tiempo, sino que va a llegar un momento en que vamos a tener otra vez reconciliación y va a empezar otra vez la cuenta, así como dicen por ahí, de cero, ¿cierto? Eso es lo mismo que más o menos habla acá en esta sección 2. Entonces, como vimos en los anteriores capítulos, pues el pueblo no se arrepintió, no quiso seguir, no quiso escuchar el mensaje de Jeremías, ¿sí? Y por eso, pues vienen de los capítulos 11 al 15, es donde habla cómo el pacto iba a ser quebrantado, cómo Israel quebrantó no solo el primer pacto, ¿sí? Ese pacto que se hizo en el monte Sinaí, sino que no quisieron andar con el Eterno y prefieron y sí hacer todo en contra de él, ¿cierto? Ese pacto que realmente Dios hizo con el pueblo, pues es ese acto de matrimonio que él dice y dice, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a tener esto, te voy a hacer todo, pero tú tienes que estar en estas reglas, en estas leyes. Y pues realmente si nosotros lo miramos, no son leyes descabelladas, son leyes que nosotros también pediríamos. ¿Quién de ustedes que se case con otra persona le gustaría que esa persona tuviera fotos de otras mujeres, tuviera relaciones con otras personas, adorara más a las otras personas que a ti? Pues no, ¿cierto? Que te quisiera más que a ti, pues no, ¿cierto? Entonces, pues hay cosas que uno dice, realmente Dios sabe por qué las coloca y realmente si nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, pues decimos, sí, estas son lógicas, realmente las entendemos y más al ver la Torah, cuando la vemos de manera no como leyes que son irracionales, que no vamos a entender, que son, ay, solo porque Dios es un Dios cansón, es un Dios que me la quiere montar. Cuando no vemos eso por ese lado, sino que vemos que son leyes de las cuales Dios me quiere cuidar, con las cuales Dios me quiere proteger para que yo no me haga daño, para que yo no me lastime, para que yo pueda vivir una vida mucho más dichosa, mucho más feliz, en vez de estar con tanto enfrentamiento, porque por lo menos te dicen no te endeudes y tú te endeudas y pues que viene problemas, problemas con las demás personas, X y ya problemas, ¿cierto? Cuando te habla de la higiene, pues ¿para qué? Pues para que evites infecciones, por lo menos te dice no toques sangre, no compartas, bueno, por lo menos en cuanto a nosotras las mujeres con la regla, pues tener ciertos cuidados, ¿cierto? Pues por lo mismo, porque pues la sangre también conduce ciertas enfermedades, entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a muchas cosas, lo mismo con los insectos no todos tienen buenas, sino que van a traer ciertas infecciones, por eso que nos dicen no nos comamos eso, no compartamos la comida con eso, pues debido a eso, ¿no? Entonces, todos esos pues son más mandamientos para cuidarnos, para protegernos de que no venga castigos tan grandes como los conocemos hoy en día, como el SIDA, como las enfermedades venéreas y eso, ¿porque vienen? Porque realmente no somos responsables si no seguimos los principios de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos ver a lo largo del pacto. Y realmente el primer pacto en qué consistía en tablas, ¿cierto? El primer pacto fue quebrantado ¿por qué? Por la adoración, por el corazón duro que tenía el pueblo, porque prefirieron, nomás vieron que Moisés se demoró 40 días, dijeron, no, este ya se murió, ya estiró la pata, ya no está por acá, pues venga, hagamos otros dioses porque definitivamente ya acá ya no tenemos a dónde más recurrir, cuando realmente no era lo que Dios quería. Ellos escucharon a Dios, estuvieron allá al lado del monte, escucharon las palabras de Dios. Y aún hacer esto, o sea, yo digo a veces nosotros somos tan duros y por eso, incluso, no sé si es Pablo o Pedro en una de sus cartas, nos dice, creo que es más Pedro, en una de sus cartas,
Nos dice que realmente nosotros no debemos seguir a Dios por los milagros o por la sanidad que haga en nuestras vidas y realmente nosotros no lo vamos a seguir, lo vamos a seguir por un tiempo, sí, muy posiblemente, mientras que nos acordemos y le damos gracias a Dios por ese milagro que hizo en nuestras vidas, pero la mayoría de las veces cuando pasan esas cosas grandes en nuestras vidas, la mayoría de las veces la gente se aparta. Sí, hay gente que ellos le dicen, Dios mío, si tú me sanas de esto, yo te sirvo toda la vida. Y pues Dios los sana, les quita la enfermedad, ellos pues vuelven a sus caminos y se olvidan de Dios, ¿sí? Olvidan esa promesa que le hicieron a Dios y a veces nosotros somos así, así está el pueblo, le prometieron a Dios, nosotros vamos a hacer todo lo que tú pidas, ¿sí? Eso lo vemos en el capítulo 19 de Éxodo, pero después, en el capítulo, capítulos más adelante, tiempo más adelante, pues, ¿qué hacen? Mientras que Moisés está ya recibiendo el resto de las instrucciones, ¿qué hace el pueblo? Va y se pervierte. Prefiere buscar otros dioses, prefiere, como dicen por ahí, tener algo visible a quien adorar en vez de seguir buscando de Dios, ¿no? Ya en el capítulo 16, pues empezamos a ver esa promesa, ese segundo éxodo, ese éxodo que nosotros esperamos, el salir de las naciones directo a la heredad, donde ya no vamos a tener que decirle a un rabino, venga, acépteme, no, porque Dios ya nos está dando la entrada total a Israel sin necesidad de pasar por un rabino, por X persona que nos tenga que aceptar para ser ciudadanos de Israel, ¿no? Y sigue, por eso dice en el verso 1, vino mi palabra del Eterno diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Imagínense estas palabras tan duras que le está diciendo el Eterno a Jeremías. Porque, ¿qué dice? Porque así ha dicho el Eterno acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos, es decir, no tendrán funerales como tal, ni enterrados serán, ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Imagínate, por eso el Eterno incluso le da esa instrucción, ¿para qué? Para cuidar el corazón de Jeremías, porque él sabía y muy posiblemente si Jeremías tenía esposa e hijos, imagínate el vivir, el ver cómo sus hijos se iban a lastimar, el ver cómo sus hijos y su esposa iban a ser llevados en un pueblo gentil y realmente pues cuando Babilonia vino no tomó a las mujeres así porque sí, muchos de ellos la violaron, muchos de ellos se la llevaron esclavos, ¿sí? No todo fue color de rosa en ese tiempo, la Biblia nos habla de realmente que fue una invasión dura, no respetaron ni niños, ni ancianos, ni nada, se llevaron a cuanta gente quisieron, a los que decían, bueno, esto me sirve para algo, lo cogían y lo llevaban de esclavo, ¿sí? Y si eras pues sabio y letrado, pues ya el rey los llevaba directamente al palacio y podrían tener unas mejores condiciones, ¿sí? Pero pues eso no exceptuaba que tenían que regirse bajo las reglas de Babilonia, ¿no? Entonces, imagínate lo que le estaba diciendo, mejor ni tengas esposa, ni te cases, ni tengas hijos, nada, mejor o sea, vive y hace el pacto que hizo Pablo, ¿cierto? De hace este celibato pues, para que no tenga que vivir y no tengas que pasar por esas situaciones, ¿sí? Y hacer eso, pues yo creo que hasta Dios le ayudó, ¿cierto? Porque el cuidarlo y el decirle, ven, guárdate, cuídate porque esto te va a venir, pues definitivamente Dios le avisó de antemano que lo que iba a venir no era cualquier cosa, el castigo y la disciplina que Dios iba a mandar realmente era grande, era fuerte, ¿sí? Por eso, pues también Dios quería guardar
a Jeremías, así como nos ha querido aguardar a nosotros acerca de ciertas cosas. Y Dios nos avisa de antemano a través de su palabra, a través de ciertas cosas, ¿sí? Dios nos puede hablar a nosotros, a veces nos hacemos de la vista gorda o a veces por no estar enfocados en las cosas de Dios, pues es que terminamos transgrediendo, ¿cierto? Y todo esto que iba a venir realmente pues era una angustia muy grande, del cual pues Jeremías también relata en su libro de Lamentaciones. Él saca todo ese dolor que tenía al ver cómo realmente sufrió su nación. Y sigue en el verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos. Miren lo que les va a responder. Ya el Eterno le había dicho de antemano a Jeremías, mira lo que te van a decir. ¿Por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este grande mal? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Eterno nuestro Dios? Imagínate. O sea, a veces nosotros somos tan cínicos y eso es como un niño chiquito cuando hace un mal. No sé si ustedes han visto que hay niños que cogen y se pierden de un momento a otro y la mamá va y los busca y precios están llenos de crema. Y por lo menos he visto esos videos que salen ahorita en redes. Salen llenos de crema como si nada. Y antes la mamá le dice, ¿usted qué está haciendo? Aquí jugando, aquí no sé qué, ¿sí? Y eso está bien, está mal. Lo toman como si no hubiera sido malo. Y es la misma pregunta, o sea, uno dice, uno no sabe si regañarlo, si reírse, si hacer algo. Pues imagínate al Eterno al escuchar estas palabras de un pueblo que conoce la instrucción como era Judá, que tenía la Torá en sus manos, que tenían las palabras de él. Imagínate, ¿no? ¿Tú qué sentirías si tu hijo te dijera eso cuando tú ya le dijiste la instrucción, cuando tú ya le diste a conocer las palabras, cuando ya tú le dices y le dijiste una instrucción real, retomando el ejemplo del niño que le dijo, si tú pierdes el año te va a venir estas consecuencias y él después de terminar el año te diga qué hice mal, en dónde fallé, por qué perdí el año, yo no debía haber perdido el año cuando todas las evidencias muestran o sea, es que es como decir, Dios te muestra todas las evidencias así en la cara y aún así tú no las quieres aceptar. Difícil, ¿no? O sea, a veces nosotros somos tan duros, a veces nosotros somos realmente de dura cerviz, necios a morir, sí, esto es algo que estaba allí en ese pueblo en ese entonces y por eso es que él dice esto, ¿sí? Le preguntan eso, ¿por qué anuncia el Eterno cosas tan grandes, tan gran mal nos declara a nosotros? ¿Será que hemos pecado? ¿Será que hemos hecho algo malo? O sea, imagínate, ¿sí? Y es lo mismo como cuando nosotros nos enfrentaban con las escrituras, cuando estábamos en el cristianismo y le decíamos a la gente, mira, es que la Torah dice tal cosa, mira, es que tenemos que hacerlo el sábado, o por lo menos cuando yo empecé con estas dudas, porque pues leí lo de las fiestas y yo un día le dije a un pastor, le dije, pastor, ¿y nosotros por qué no celebramos las festividades que, pues, que dice la Biblia que pues, son de Dios, ¿no? Y dicen, no, eso es para los judíos. Y pues son cosas que uno dice, bueno, o sea, ¿cómo así? ¿Sí? Y yo quedé en ese momento como que, bueno, en shock, como que diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Será que sí? ¿Será que no? Igual quedé en vilo, ¿sí? Y son cosas así, porque nosotros incluso viendo las escrituras, sabiendo que son fiestas de Dios, sabiendo que son cosas que nosotros queremos que hacer para Dios, aún así decimos que hemos pecado, que he hecho mal, ¿sí? ¿En qué te he fallado? Y la respuesta se las da en el verso 11 y con esto vamos a concluir la clase hoy, ¿no? Entonces les dirá, ¿por qué vuestros padres me dejaron? Dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, no me guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome
Amén. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Imagínate, o sea, esto realmente es duro, es un anuncio de juicio, es una manera de mostrarnos realmente que si nosotros seguimos por ese camino de no escucharlo, de no querer seguir su voluntad, pues definitivamente vemos y estamos ahorita en el reflejo de esto que se cumplió. ¿En dónde estamos? En las naciones. Tenemos que servir a personas que realmente no van conforme a la voluntad de Dios, que a veces somos perseguidos, que a veces el nomás ser respetuosos ya va contra la libertad del mundo hoy en día. El no aceptar esta identidad de género, pues ya está representando en nosotros que somos homofóbicos, que mejor dicho, ya estamos pobrecitos, ya les guardamos odio, ¿sí? Eso es lo que dice hoy en día el mundo, si no aceptamos lo que ellos caminan, lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Eterno? No va a tener clemencia si nosotros nos apartamos de Él. Vamos a seguir haciendo cosas que incluso nos dañen nuestras vidas y que realmente nosotros miramos el mundo y si ustedes detallan, ven las noticias, cómo nos destruimos a nosotros mismos, cómo destruimos nuestra propia raza, es que eso ni los animales lo hacen. Cuando tú has visto a un cocodrilo comerse a otro cocodrilo, a un león comerse a otro león, destruirse así porque sí, no, ¿cierto? No ha pasado. Y realmente a veces nosotros somos pues muy duros, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta acá este estudio, pero tener en cuenta que siempre hay una esperanza. Esto es un juicio debido a la maldad, debido a lo que realmente ir en contra de Dios, pero está ese Deuteronomio 30 que nos da la esperanza, que nos da la salida, ¿sí? Igual, después acá Jeremías, vamos a ver quién nos da y nos reanima esa esperanza, a pesar de todo lo que estaba pasando con el pueblo. Él nos da esa esperanza también, el Eterno habla a través de él y le dice, aunque los voy a juzgar, también los voy a levantar. Aunque los voy a castigar, también les voy a mostrar mi amor, ¿sí? Entonces, pues vamos a orar, vamos a finalizar la clase hoy. Hoy Dios como que nos dio un baldado de agua fría, yo creo que mucho más helada, puros cubos de hielo nos dio a nosotros hoy. ¿Cierto? Realmente es duro estudiar las profecías, sus primeros textos realmente son muy fuertes porque pues realmente nosotros hemos pasado por cada una de estas situaciones, hemos transgredido al Eterno y pues lo único que nos queda es volvernos a Él, empezar a caminar, seguir caminando conforme a su voluntad, ¿sí? Y orar por misericordia por todos aquellos que realmente no han querido mirarlo, eh, están apáticos a su llamado, están apáticos a lo que Dios quiere, ¿sí? Y eso lo vemos alrededor de nosotros. Hay muchos que no quieren estudiar, que no quieren escuchar al Eterno y realmente sabemos que la consecuencia no es sencilla, es dura, ¿sí? Y lo único que nosotros debemos de hacer, pues es, Dios mío, ten misericordia, sálvalos, que Él los salve, ¿cierto? Porque pues el castigo de Dios, el apartarse de Dios y más cuando es conocido de Dios, pues es duro. Y aun cuando no conoces de Dios, pues el castigo también va a ser duro, no tanto como para aquel que conoce, pero pues por eso oremos por misericordia, por no solo por nuestros seres queridos, sino también por general, por Israel. Israel ahorita se están levantando cosas que no deberían hacer, por eso viene juicio, por eso Dios se levanta contra la nación, oye, tiene misericordia de ellos, ha tenido misericordia con todo el mundo, pues que Dios tenga un poco más de misericordia y que la gente pueda tener ese tiempo, aunque sabemos que ya el tiempo es limitado, sabemos que Dios tiene un tiempo justo para cada juicio,
pero pues lo único que nos queda en nuestras manos es rogar por misericordia y que Él pueda hacer su voluntad en cada vida, ¿no? Y que ojalá todos nuestros seres queridos, todas las personas que nos rodean, pues puedan arrepentirse y volver a Dios, aunque sabemos pues que cada uno tiene su elección, Dios es caballeroso, Dios quisiera cambiar a todos, pero Él quiere que nosotros le sirvamos de corazón, ¿no? Entonces, pues es algo que nosotros debemos de entender también, que no todos van a ser salvos, no todos van a llegar al llamado al eterno, pero nuestra decisión, nuestra voluntad sí tiene que estar con Dios. No nos podemos apartar, aunque mi mamá, aunque mi papá, aunque mis hermanos, aunque mi prima, aunque mi tío, aunque todos los que nos rodean se aparten de Él, yo y ustedes no se pueden apartar de Dios. Eso es algo que tenemos que tener claro, eso es algo que le pido a Dios, que no se aparten ustedes del camino de Dios, que sigan fuerte a Él, porque las consecuencias son duras, son nefastas para nuestras vidas, ¿sí? Y por eso, pues, oremos a Dios en cuanto a tener misericordia, no solo con nosotros, de que podamos permanecer ligados a Él, sino también en el amor de Dios, en que Él tenga misericordia de nuestros seres queridos que no han querido mirarlo a Él y rendirse ante Él, ¿no?